Hola, muy buenos días, tardes, noches. Yo les voy a hablar ahora de algunos modelos de base de datos. Mi nombre es Lorena Aguilera, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la carrera Licenciatura en Sistemas Computacionales de la UABC Campus Mexicali. Ok, vamos a comenzar por explicar qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Una base de datos tradicionalmente se organiza por campos, registros y archivos. Un campo es la pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos. Y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección y número de teléfono. ¿Qué es un modelo de base de datos? Un modelo de base de datos es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental determinada el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. Entre los modelos lógicos comunes para base de datos se encuentran los siguientes. Tenemos lo que es el modelo lógico. Estos son orientados a las operaciones más que a la descripción de una realidad. Usualmente están implementados en algún manejador de base de datos. El ejemplo más típico es el modelo relacional, que cuenta con la particularidad de contar también con buenas características conceptuales, que son la normalización de base de datos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos lo que es el departamento, el cual está catalogado con el profesor. El profesor tiene un curso. Sería como aquí, como mencionamos anteriormente, esta es la estructura lógica de una base de datos. A continuación tenemos el modelo jerárquico. Este modelo se clasifica en estructuras lineales y arborescentes. La primera clase de estructura, cada tipo de registro padre solo puede tener un tipo de registro hijo. La segunda, un tipo de registro padre puede tener varios tipos de registro hijos. Una base de datos jerárquica es un tipo de sistema de gestión de base de datos que almacena la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos. Algo similar a la herencia, yo así lo miré, así lo pude comprender. De la misma manera se pueden establecer relación entre los nodos hermanos. En este caso, la estructura en forma de árbol se convierte en una estructura en forma de grafo dirigido. Aquí tenemos un ejemplo muy similar al anterior. Está el departamento 1, el cual tiene tres hijos, que es el profesor 1, 2 y 3. Aquí estos hijos tienen otros hijos. El profesor 1 tiene 2, que es el curso 1 y el curso 2. El profesor 2 solo tiene el curso 3 y el profesor 3 solo tiene el curso 4. También tenemos lo que es el modelo de red. Este es concebido como un modo flexible de representar objetos y su relación. Este permite un modelado más natural de relaciones entre entidades. Aquí tenemos un ejemplo que más que nada es muy similar al modelo entidad-relación. Aquí tenemos que un cliente tiene cuenta y una cuenta tiene un cliente obligatoriamente. El cliente tiene como atributos lo que es nombre, dirección y teléfono. La cuenta tiene el número de cuenta y el salario. Para poder tener esta relación debe tener una fecha y estos tienen una sucursal, el cual tienen número y ciudad. A continuación tenemos el modelo de base de datos deductivas. Este es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias.
Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de datos deductivas son llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basan en la lógica matemática. Un programa lógico o mapeo de relaciones base hacia hechos y reglas que son usadas para definir nuevas relaciones en términos de las relaciones de base de datos y el procesamiento de consultas. Las bases de datos deductivas intentan modificar el hecho de que los datos requeridos residan en la memoria principal, de modo de que un sistema de gestión de base de datos se amplíe para manejar datos que deciden en almacenamiento secundario. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos dos atributos que son hechos y reglas. Hechos son las tuplas de relaciones y que viene siendo el conocimiento explícito. Y las reglas son deductivas, las cuales son conocimiento implícito. Estas dos hacen un sistema de inferencia, el cual la información es derivada. Abajo tenemos otra imagen que dice que la base de datos relacional y la base de datos deductiva, y las reglas deductivas hacen la base de datos reductiva. La base de datos relacional es el conocimiento explícito, como habíamos comentado anteriormente, que son los hechos, y las reglas deductivas, el conocimiento implícito. Son dos imágenes muy similares, pero explican lo mismo de una manera diferente, ya como lo puedan comprender ustedes. Ok, también tenemos lo que son las bases de datos documentales. Una base de datos documental está constituida por un conjunto de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos o datos de algún modo estructurados. Este tipo de base de datos constituyen una de las principales subcategóricas dentro de las denominadas bases de datos NoSQL. A diferencia de las bases de datos relacionales, estas bases de datos están diseñadas alrededor de una noción abstracta de documento. También tenemos las bases de datos que son orientadas a objetos. En estas, la información se representa mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integra las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, conocido como ODBMS, por sus siglas en inglés Object Database Management System. Un ODBMS hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación en uno o más lenguajes de programación a los que de soporte. Un ODBMS extiende los lenguajes con datos persistentes de forma transparente, control de concurrencia, recuperación de datos, consultas asociativas y otras capacidades. Bueno, por mi parte es todo. Espero y les haya agradado la información y hayan podido comprender el tema con esta pequeña presentación.